Empezamos, listo. Listo, dale. Bueno, gracias por haber venido. Nosotros, básicamente, les cuento quiénes somos y por qué estamos acá. Nosotros somos un grupo como verán, de hombres laicos que lo que hacemos es, nos juntamos una vez por semana en distintos lugares y tratamos de compartir a través de testimonios en un lugar menos, si quieren, menos, un lugar más informal, en una cafetería, en un hotel, en un almuerzo y demás, testimonio de vida de gente que en algún momento conocer a Dios le ha cambiado la vida o le ha ayudado mucho. No es una religión, sino que nos juntamos y lo charlamos a través de testimonios reales. Tenemos por suerte acá a Raúl, que nos va a contar un poco de la visión de FINEC, pero el objetivo de estas reuniones son: tomamos algo, tratamos de hacerlo en una hora, y como dice Juan, el plato principal del día es una persona que viene, abre su corazón y cuenta su propio testimonio de vida, de algo que le ha pasado, el mundo que se ha acercado a Dios, o que, bueno, su propio testimonio, que es algo re lindo porque esa persona se toma el tiempo para venir y compartir algo con el resto. Y ese es el plato principal, dura más o menos 40, 50 minutos, después hacemos un pequeño ejercicio que después lo podemos explicar, y después termina. No tengamos queso, tomamos algo. Y si quieren, lo voy a dejar a Raúl, antes de presentar quién va a ser el que va a dar el testimonio hoy. Le voy a dejar a Raúl de Ángelo, que le va a contar esto que hacemos, cómo se llama, cómo empezó, dónde empezó, porque se hace en todo el mundo, y qué objetivo tiene. Con mucho gusto. Vamos a Qué bueno. Bueno, buenas tardes a todos los que están ahí a la distancia y acá todos los amigos que estamos reunidos aquí en este capítulo, que es el capítulo de Capital que tenemos aquí en Barrio Norte. Y como comentaba Ezequiel, lo nuestro tiene que ver con compartir vivencias, ¿no? Con poder cumplir con algo que nos enriquece, que es compartir y dar aquello que alguna vez alguien nos compartió a nosotros, ¿no? Esto, como bien decía Ezequiel, es un grupo de hombres normales, corrientes, emprendedores, empresarios, empleados, digamos, todo aquel que de algún modo tiene una actividad productiva y que está ejerciéndola, es bienvenido aquí, ¿no? Esta organización nació hace 70 años. Yo tuve la oportunidad de estar hace poco en donde todo empezó, en la ciudad de Los Ángeles. Y esto nació en el corazón de un hombre de negocios. Veníamos charlando con un amigo que está aquí presente y yo me sentí identificado porque en lo que tardamos en el viaje me contó N cantidad de ideas. Así somos aquellos que tenemos una iniciativa, ¿no? Lo que ocurre muchas veces, y es lo que ese hombre de negocios veía, él era un hombre que tenía bases espirituales sólidas, ¿no? Como decimos, esto que hacemos nosotros no es promover ni una religión, no somos una iglesia, no somos una secta, mucho menos, ni buscamos de algún modo ejercer un liderazgo religioso, porque nada de eso somos, pero somos personas comunes y corrientes que tenemos necesidades y que todos los que estamos acá alguna vez pasamos por ese punto de inflexión, en mi caso más profundo, ¿no? Porque cuando uno, como decimos habitualmente, se te queman los papeles, te encontrás con que tu situación excede tu capacidad o a lo mejor está fuera de tu control, que es lo que nos pasa muchas veces. El hombre emprendedor es alguien que está acostumbrado a resolver y a hacer. Pero hay circunstancias en la vida que salen de nuestro control. Y este hombre de negocios, que era un próspero empresario del rubro ganadero, él tenía la lechería en los años 50 más grande de todos los Estados Unidos.
era una segunda generación de emigrantes armenios que habían venido a trabajar, gente de fe, gente con valores cristianos muy fuertes, y él era un hombre que vivía de acuerdo a lo que creía. Él hacía negocios, él, digamos, tenía proveedores, clientes, desarrollaba proyectos, pero él se daba cuenta que esos principios, por llamarlo de alguna manera, espirituales, que a él lo equilibraban, él no lo veía alrededor. Y él veía gente muchas veces desesperada, gente que su manera de hablar ejercía derrota, desesperación, nerviosismo, y él decía, esta gente le falta encontrarse con lo que a mí me lleva a tener paz. Pero cuando él iba a la iglesia a la cual asistía, él no veía a esos hombres. Él veía mujeres, veía niños, veía ancianos, gente que a lo mejor más propensa a poder ejercer una actividad religiosa. Pero él veía a esos hombres con los cuales él hacía negocio y él dice, yo necesito que esa gente pueda conocer lo que yo tengo, que es esa paz que, como decimos, supera todo entendimiento, que es aquello que no se puede llevar a lo pragmático sin creer primero. Yo muchas veces, cuando hablo con hombres de negocios, le digo que en los negocios uno, para creer, primero quiere ver. Cualquier emprendimiento que uno vaya a hacer, cualquier idea, uno la quiere aterrizar. Pero eso es en nuestras cuestiones cotidianas. Ahora, en lo espiritual, en lo que tiene que ver con la fe, es al revés. Si uno no cree, no va a ver, ¿no? Y lo que nosotros hacemos, y es lo que este hombre tenía en el corazón, es acercar la fe a un ámbito cotidiano, sin liturgia, sin buscar que nadie quiera cambiar o adoptar una religión, pero sí una relación. Lo que nosotros hemos vivido, y es un poco lo que hoy nos van a compartir, es una experiencia de vida que en el punto límite nos encontramos que necesitamos encontrarnos con aquel que puede resolver. Y eso es lo que en mi caso pasó y en el de muchos de los que estamos aquí, en donde pudimos ver, como en este caso, este hombre que estoy mencionando, que de algún modo tuvo esta visión de poder apuntar a acercarse a la gente. Y comenzó en una cafetería como esta en Los Ángeles hace 70 años, ¿no? Y lo que no puede hacer el hombre, lo hace Dios. Cuando nosotros hablamos de lo que Dios hace es poder atrevernos a creer que si somos capaces de entender la fe como una actitud de humildad, como una actitud de reconocer que no somos capaces de resolver todo, que hay situaciones de nuestra vida que nos llevan a sentirnos impotentes. Y lo que Dios hace es acercarse al hombre una vez que el hombre se acerca a él. Eso es lo que este hombre comenzó a promover en este tipo de reuniones. Y lo que Dios hizo fue una explosión, porque empezó a crecer. La gente empezaba a ver que si le daba a Dios su confianza, veía milagros, veía cosas que de algún modo no son naturales, pero que aparecen cuando uno es capaz de atreverse a creer, apagar por un momento nuestro procesador mental y atrevernos a dar el paso de fe, ¿no? ¿Y saben qué? Esta organización es una organización sin fines de lucro, aquí no juntamos dinero, todo lo que hacemos cuando hacemos un evento, hay eventos como este, hay cenas, hay desayunos, siempre los invitados son invitados nuestros, como los amigos que hoy están aquí, porque lo hacemos como una manera también de devolver en gratitud lo que alguna vez nos vino a nosotros, ¿no? Es una manera de poder compartir la fe no tradicional, de una manera no tradicional. Lo que buscamos es que a través de estos eventos y mediante una historia de vida sincera como la que vamos a escuchar hoy, podamos entender que lo mismo que Dios hizo con el que le creyó lo puede hacer con nosotros, ¿no? Y bueno, esta organización está presente en más de 100 países. Yo tuve la oportunidad de presenciar un evento en donde había 5 continentes, África, Asia, Oceanía, América, Europa, y uno ve un distintivo común, ¿no? Lo que hace ricos esos eventos es que esto que nosotros estamos haciendo aquí se está haciendo en miles de lugares en toda América, en todo el mundo, ¿no? Con lo cual, lo que pudimos, yo diría, capitalizar como experiencia
es saber que hay un distintivo. Hay un eslogan que dice que somos la gente más feliz de la Tierra, ¿no? Y esto tiene que ver con una entrevista que le hicieron al fundador de esta organización en un momento determinado, unos periodistas, porque no podían entender cómo hombres de negocios llenaban centros de exposiciones, había encuentros con presidentes que los llamaban a estos hombres a que vayan a pedir a Dios por ellos, ¿no? O sea, en Estados Unidos, que es donde todo empezó, presidentes como Nixon, como Ronald Reagan, ¿no? Abrían la Casa Blanca para que estos hombres de negocios pudieran ir y pedir a Dios para que ciertas circunstancias pudieran ser favorables, ¿no? O sea, esto es fraternidad internacional de hombres de negocios del Evangelio completo, ¿no? Y cada palabra tiene un sentido. Fraternidad porque esto termina desarrollando una amistad genuina. Yo conocí esta organización en Chile y como muchos saben, entre los argentinos y los chilenos hay una cordillera de prejuicios, ¿no? Dejemos de lado el fútbol y demás. Pero la verdad es que uno, en general, ese prejuicio lo lleva, pero ¿saben una cosa? Cuando uno se encuentra con gente que ha aprendido a despojarse de ese ropaje, a dejar de ser o a dejar de parecer para ser, uno lo percibe. Y yo llegué a esa reunión y encontré gente que me dieron un abrazo y saben que yo lo noté genuino y desde ahí en más empezó mi transformación. Por eso siempre decimos que el que viene a una reunión de estas no se va como vino, porque lo que encuentra es una atmósfera, no la puedo explicar, pero tiene que ver con sentir algo que uno no lo ve en otras reuniones, ¿no? Uno ve que aquí todos los que estamos nos mostramos tal cual somos, no apuntamos a vender nada, con lo cual el nombre de la organización tiene un sentido práctico, porque fraternidad es eso, internacional porque como decía estamos en más de 100 países, y de hombres de negocios que tiene que ver con una identidad, porque hay grupos de mujeres también, saben que fraternidad nació como grupos de hombres en los 50, la sociedad era otra, y hoy hay grupos de mujeres que les diría que hasta nos superan en algunos lugares, ¿no? Porque saben que la mujer emprendedora obviamente va para adelante y cuando encuentra algo práctico que transforma su realidad y la realidad familiar, porque esto no solo impacta en la vida, sino impacta en todo el contexto en el que nos movemos, empieza a ver resultados, ¿no? Y hablamos de evangelio completo, que son las palabras que muchas veces la gente dice, ¿para qué me van a hablar de una religión? No, evangelio es una palabra que viene del griego que quiere decir buenas noticias. Y completo es porque las noticias completan una vida, o sea, tiene que ver con eso, ¿no? En inglés es full gospel, ¿no? Que viene a ser vida plena o digamos, buenas noticias, con lo cual, digamos que el nombre tiene un sentido inclusivo, ¿no? Hoy que está de moda esa palabra, inclusión significa que el ser humano muchas veces nos dividimos, somos de una manera en el ámbito empresarial, en casa de otra, y en nuestra vida íntima de otra. Esto lo que apunta es que somos uno, y que en realidad cuando aprendemos a encontrar el equilibrio interior, eso la gente lo ve. Nos ve en nuestro diario vivir, nos ve en nuestra casa, y todo lo que hacemos tiene que ver con eso, o sea, poder compartir este tipo, digamos, de experiencias, que es lo que ahora nuestro amigo va a compartir. Así que, bueno, eso es fraternidad. Así que, muchas gracias. Gracias, Raúl. La verdad que súper completo. Es un lujo tenerlo a Raúl. Él no lo dijo, pero estuvo en Estados Unidos representando a Argentina, así que después nos contarás un poquito más de detalle. Bueno, como decía antes, el plato principal de la jornada es un testimonio. En este caso lo tenemos acá, lo tengo a la derecha, ahora le voy a dar la palabra a Diego Hirschfield. Diego Hirschfield. Te lo habrán dicho toda la vida, ¿no? Bueno, primero agradecerle a Diego porque Diego venía a dar testimonio el martes pasado. Así que te agradezco por la flexibilidad y por estar, a ver, digamos, las 2 semanas. Diego tiene 44 años, está casado, tiene 2 hijos, tiene una empresa de climatización
Y bueno, él le va a contar su propio testimonio. Así que, de vuelta, gracias. Y bueno, ahora es todo tuyo, Dieguito. No sé si hay algo más de la presentación por ahí tuyo que... No, está bien. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Gracias por invitarme. También para mí es una manera también de agradecer a Dios todo lo que Dios hizo en mi vida, ¿no? Es mirar un poquito para atrás y, y mirar el para qué pasaron tantas cosas, ¿no? Y no el por qué. Eh, Cómo Dios tocó mi corazón y transformó mi vida. Bueno, soy el mayor de 4 hermanos, tengo 3 hermanas mujeres. Eh, Fui criado por papá, mamá, 2 personas muy trabajadoras, que se rompieron el lomo para que no nos falte nada. Eh, y cuando ellos trabajaban, nos criaban nuestros abuelos. Vivíamos arriba de la casita de mis abuelos y, y bueno, mi abuela y mi abuelo se ocupaban de estar con nosotros, de irnos a buscar al colegio, de llevarnos al club, eh, bueno, de darnos el desayuno, la merienda. Eh, y bueno, papá venía tarde a trabajar siempre, mamá también trabajaba. Y bueno, la verdad que ver una familia linda, humilde, una abuela que siempre me hablaba de Dios y cuando uno es chico me entraba por acá y me salía por acá. Eh, y bueno, ya de adolescente eh, empezaron a caer empezaron a caer algunos dolores, empezaron a caer esas malas rachas, por llamarlo de alguna manera. Pude, Pude ver a mi abuelo eh, caer, enfermarse, estar un año postrado en una cama, que fue muy duro para mí, fue muy duro para mí verlo, él era como un segundo papá para mí, era ese papá que estaba siempre conmigo y me hablaba, me iba a ver los partidos de fútbol que jugaba, eh, me enseñaba, me enseñaba, me ayudaba con las tareas. Y bueno, verlo en una cama postrado era muy fuerte para mí, era un dolor, un dolor fuerte. Tuvo un año así y falleció. Al poco tiempo, mi papá tuvo que pasar por una quimioterapia, que se enfermó, que cada quimio parecía que se moría y había bajado muchísimo de peso y lo dejaba muy débil. Y también verlo y cada quimio era pensar que iba a pasar lo peor. Y, y bueno, una abuela que se iba enfermando, que le agarraba Alzheimer y se perdía, ¿no? Ya mi mamá tuvo que dejar de trabajar para poder cuidar a ellos dos. Eh, Mi abuela salía a caminar, salía y se perdía, y todo el barrio movilizándose, buscándola, y siempre la encontraba en una iglesia. Siempre en una iglesia, ella siempre se olvidaba de todo, pero no, parece que no se olvidaba de su fe, ¿no? Y no se olvidaba de Dios, siempre estaba ahí, eh, siempre en una iglesia era donde se la encontraba. Y, y bueno, que mi abuela también ya estaba muy mal. Mi papá se recupera supera esa quimioterapia y se recupera.
se va mi hermana más grande a vivir a España, que para mi mamá también fue un dolor, sabiendo que quizás era lo mejor, que iba a tener un mejor futuro, quizás, en Europa, pero también fue un dolor de que su hija tenerla lejos, ¿no? Y, y de ser una casa donde era muy familiar, donde era una casa de reuniones, de agasajo, de previas, de diversión, empezó a ser una casa un poco triste, con algunos dolores, con enfermedad. eh, no sé, había cambiado, el ambiente de la casa había cambiado. Y bueno, después de estar viviendo un año y medio en España, mi hermana me llama y me dice, Diego, voy a ir a pasar las fiestas con ustedes, no digas nada, así le doy una sorpresa a tu mamá y a tu papá, a mamá y a papá y a todos, paso la fiesta con ustedes. Bueno, buenísimo, cayó de sorpresa y fue una alegría inmensa. Ahí volví a ver la casa alegre, la volví a ver a mi hija feliz, sonriendo, teniendo a todos sus hijos juntos. Al poco tiempo que vino, mi papá lo tuvieron que operar, no me acuerdo si fue de apéndice, no sé qué, no era nada grave, pero tuvo que hacer reposo en casa y, y se quedó todo ese tiempo, que la preocupación de mi viejo en ese momento era, uy, yo no sabía que venía, si no me hubiese pedido las vacaciones. Me hubiese pedido las vacaciones ahora y te podría haber disfrutado un poco más. Y bueno, cuestiones que lo tuvieron que operar, y hizo reposo en casa, tuvo de licencia y pasó todo ese tiempo en casa con mi hermana. Y, y yo voy a jugar al fútbol y me rompen el tobillo jugando al fútbol y me lesionan y también quedé en casa. Y, y- y por una cuestión y por otra estábamos todos en casa y nada, creo que fue momentos muy divertidos, únicos, volviendo a estar compartiendo juntos la casa, comidas y demás, juegos y todo fue un mes maravilloso. Pasamos la Navidad, que fue una Navidad, una mesa muy larga, muy grande, con mucha gente y súper bien. Eh, y a los 2 días de esa Navidad, del 2008, mi papá hizo un asado. Yo no salía, pues yo salía todos los sábados con mis amigos. Ese sábado no salí por esto que me pasó en la pierna, estaba con muletas. Hice un asado y mientras las mujeres preparaban el café, y yo me quedé hablando con mi papá, de sobremesa, los dos solos. Con mi papá eh, tenía una relación de amistad prácticamente, él sabía todo de mi vida, sabía todo, yo no le ocultaba nada. Y, y a la mañana nos fuimos a dormir y a la mañana siguiente, domingo a las 9 de la mañana, escucho el despertador que sonaba y nadie lo apagaba. Y viene mi mamá a mi pieza y me dice, vení Diego, que quiero que vengas, que tu papá no está bien. Cuando voy a la habitación, cargué mis muletas y cuando llego a la habitación veo que mi papá estaba sin vida. Y no entendía nada. No entendía nada. Había estado, hacía 6 horas, estaba hablando con él, eh, hablando un poco de la vida, del futuro, hablando de cómo estaba, de lo lindo que estábamos pasándola, de que viniese Vane a vernos. Y bueno, no entendía nada. La verdad que
lo abracé, lloré, y era un cuerpo totalmente frío. Y en ese momento entra mi mamá con mis dos hermanas más chicas. En ese momento tenía 14 y 17 años, Vicky y Noelia. Y en ese momento dejé de llorar. Dejé de llorar, miré para arriba, me acordaba de la abuela que siempre me hablaba de Dios, y apretando los dientes, con mucho enojo, dije, bueno, si existís, dame fuerza para sacar a mi familia adelante. Ahí me hice el duro, no lloré más. Sabía que mi mamá no trabajaba en ese momento, yo hacía un año que me había ido de la empresa donde trabajaba como instalador de calefacción y estaba emprendiendo lo mío, estaba siendo independiente. El único ingreso en ese momento era el de mi viejo y el mío. Mis hermanas más chicas en época de secundaria, y mi hermana más grande viviendo afuera. La verdad que me agarró mucho enojo. ¿Por qué, no? ¿Por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando? ¿Por qué a mi mamá tenía que pasar por todo esto? Eh, eh, y tenía un montón de miedo. La verdad que mi mamá estaba totalmente quebrantada, con mucho miedo de mi parte de que mis hermanas más chicas se agarren para cualquier lado. Sobre todo a esa edad, las tentaciones de lo malo están al alcance, y yo tenía miedo de que se droguen o que se quieran quitar la vida, o no sé, y miedos de que mi trabajo no alcanzara para alimentar a todos y cubrir los gastos de la casa y demás. Así que no había tiempo para quedarme tirado en la cama, y al otro día había que comprar la comida ya. Así que eso hice. Terminó ese velorio lleno de gente y nos abrazamos todos y nos propusimos estar unidos y tratar de sacar esto entre todos. Y así fue como mi mamá se ocupó de contener a mis hermanas, y yo tratando de que no falte nada. Yo quería la heladera llena, la alacena llena. Yo empecé a trabajar cada vez más horas. También el trabajo fue un refugio para tener la cabeza ocupada, no pensar, hacía de que bueno, esté enfocado en el dinero, en la comida, en que no falte nada en mi casa, nada de lo material por lo menos, ¿no? Y bueno, con un corazón duro, con enojo, con bronca, con una cara con tristeza, andaba por la vida. El laburo me fue bien, fue creciendo. El laburo, la verdad que nunca nos faltó nada. Y consigo un cliente con el que empecé una relación de amistad. Ese cliente, cada viernes que iba a encontrarme con él para cobrar, me terminaba hablando un poco de Dios. Y yo lo escuchaba por respeto, digamos. Yo estaba muy enojado con Dios, yo no quería saber nada de Dios. No me vengan a hablar de Dios, ustedes no saben por la que estoy pasando, por la que viví. No me vengan a hablar nada de Dios, no quería saber nada. Pero bueno,
un día me invita a un evento y me dice, ya Diego, mañana hay un desayuno de hombres de negocios, si querés venir, venite. Así que fui a ese desayuno de hombres de negocios pensando en hacer negocios. La verdad que así fui, ¿no? Y así como decía Julio, perdón, Raúl, así como decía Raúl que cuando uno viene no se va de la misma manera, bueno, yo me fui más enojado todavía, porque dije, fui a una reunión de negocios y vinieron a hablar de Dios, yo no quería saber nada, y no quería saber nada de Dios, y vinieron a hablar de Dios. Yo pensaba encontrarme con otra cosa, hacer negocios, no sé, lo único que me interesaba era que no faltase nada material en mi casa. Y bueno, el tiempo terminó diciéndome que hice el mejor negocio de mi vida. Ahí esa semillita me quedó sembrando y dije, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esa persona que está contando, abriendo su corazón, no sé, por qué se puso así, por qué se emocionó de la manera que se emocionó? Me quedé enroscado un poco con su historia, ¿será verdad? ¿No será verdad? Bueno, me planteó curiosidad, dije, y volví a ir, y a una tercera vez me fui de ahí llorando y sentí que Dios había tocado mi corazón. Hacía varios años que no lloraba y recién ahí me volví a encontrar con las lágrimas que había dejado de fabricar. Y eso después me llevó a hacer un retiro. Hice un retiro que fue muy impactante en mi vida también. Me marcó muchísimo. Y en esta curiosidad y cada vez que iba y me encontraba con esta gente, me hacía bien, veía que empecé a tener una comunicación, una relación con Dios, fuera de una iglesia, que yo no iba a las iglesias. Fuera de esa iglesia me empecé a tener una comunicación con Dios y yo sentía que lo que yo estaba hablando, Él me estaba escuchando. Yo empecé a sentir mimado, me empecé a sentir abrazado. Veía cómo esas preocupaciones que estaban en mi cabeza en ese momento, en ese cuarto de mis padres, solo empecé a ver de que solo estuvieron en mi cabeza. Nada de lo que me imaginé pasó. Mis hermanas se recibieron. Una es arquitecta, la otra es licenciada en marketing. O sea, súper bien. Mi vieja se puso un negocio y le fue muy bien, le va muy bien. Así que tuvo su independencia. Fue, no sé, esos miedos que estaban en mi cabeza solamente estuvieron ahí. Y yo sentía que eso ya estaba bien, pero todavía había algo que no me permitía estar del todo contento, ¿no? Yo, después de haber conocido a Dios, me separo de quien era mi novia en ese momento, y con mucho dolor pasé por una etapa de tristeza, de soledad, pero confiando en que Dios tenía un plan para mí mejor. Estaba tranquilo por ese lado, pero se me hacía difícil, estaba triste. Y fue haciendo servicio, digamos, estaba ayudando en una feria para recaudar fondos para una iglesia, donde conocí a quien hoy es mi mujer, con quien estoy casado, con Andrea. Y el trabajo crecía también. Hoy tengo una empresa donde somos 30 personas trabajando. Así que
empezaba a ver de que en todas las áreas de mi vida, bendición. Y alrededor mío también. Y venía a las reuniones y veía bendición. Así que digo, bueno, empecé a pedir a Dios cómo te puedo devolver todo esto que me estás dando, cómo puedo ayudarte, de qué manera crees que te puedo llegar a servir. Y me invitan a una cena. Me dicen, mirá, Diego, hay una cena que prepara una fundación en el hipódromo de San Isidro. Te doy 2 entradas porque yo no puedo ir porque nos vamos de viaje justo y bueno, me quedaron las entradas. Así que fuimos ahí y bueno, escuché un testimonio, era de una fundación que se dedica a ir a visitar enfermos, que era de payasos de hospital. Así que yo sentí que mi servicio iba por ahí. Así que esa misma noche tuve una charla con el fundador de la fundación, con mi hermano. Hablé con él y dije, bueno, quiero ayudar, pero quiero ayudar desde adentro. Así que bueno, desde hace 3 años soy payaso de hospital. Voy al Fleni de Núñez, a la parte de pediatría. Una experiencia hermosa, muy, muy linda, donde también es una manera de agradecer y me pone un poco los patitos en fila también, ¿no? Cuando a veces me quejo por algunas cosas que me pasan y salgo de ahí y lo único que me queda es agradecer. Así que encontré ahí un lugar que me llena, donde además de ir a regalar un momento lindo de diversión, de sacar una sonrisa en un momento complicado, sabemos que las emociones juegan un papel muy, muy importante. Bueno, regalarle un momento así, me voy lleno, digamos, me voy pleno. Y después regalarle una oración por esos chicos, ¿no? Por esos chicos y por esas familias que están ahí. Así que Dios me dio 2 hijos hermosos, una nena, Delfina, que al nacer tuvo un problemita en la cadera, le descubrieron un problemita en la cadera, y teníamos que hacer un arnés, había que fabricar un arnés porque era muy chiquita y si no había que operarla, si no se corregía en poco tiempo, y nos entregan ese arnés que tuvimos 1 mes y pico para que lo fabriquen, nos entregan el día que justo declaran la cuarentena. Esa tarde, a las 6 de la tarde, 19 de marzo creo que fue, a las 6 de la tarde nos entregan el arnés y a las 20 se decretaba la cuarentena, así que Delphi se pudo recuperar sin ninguna operación, sin nada. Nació mi segundo hijo hace 3 meses, así que también súper bien, súper sano. La verdad que Dios me regaló muchísimas cosas, ¿no? Hoy miro para atrás y puedo agradecer de la manera en que se fue mi papá. Mi papá se fue en paz, se fue tranquilo, dándole un beso a su mujer, dándole un beso a cada uno de sus hijos. Hoy la importancia de ese saludo, de irse a dormir en paz, ¿no? ¿Cuántas veces me fui enojado a dormir con mi viejo, con mi vieja, porque no sé, por pavadas, porque no me prestaba el auto, porque no me daba plata, o cómo me hubiese quedado el corazón, ¿no? Si me hubiese ido a dormir con enojo. Así que le agradezco también esa manera en que se fue sin sufrir y se fue en paz y sabiendo que hoy estamos todos muy bien, todos más unidos que nunca.
No, me queda solamente agradecer. También agradecer a los hermanos que me dio Fraternidad y toda esta comunidad maravillosa. Que el año pasado, en un momento, fui a donar sangre para una persona y me detectaron un problema en la sangre. Dijeron que había un problema y que esa sangre no podía ser utilizada para donar, que me tenía que hacer un nuevo examen, repetir un nuevo examen de sangre. Así que otra vez aparecieron los miedos y otra vez me puso de rodillas, pero esta vez ya sabía que lo que me quedaba por hacer era unir las palmas de mis manos y ponerme en oración, y pedí a mis hermanos que me acompañasen en oración. Y esa contraprueba dio que no había nada, que ya estaba sano, que no había nada en ese problema de sangre que en una primera instancia me habían detectado, que me tenía tan preocupado. Así que, nada, muchísimas gracias a mis hermanos también. Así que bueno, este fue mi testimonio. Sí. Y bueno, al finalizar el testimonio, siempre hacemos una oración de aceptación, que si quieren la pueden repetir, que es una oración para abrirle las puertas a ese Dios misericordioso, a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios lleno de amor, a ese Dios que muy distinto al que me habían enseñado, que era un Dios castigador si no ibas por el camino correcto. No, Dios es un Dios de amor, es un Dios que escucha, un Dios que perdona, un Dios que te abraza y te acompaña, un Dios al que le pido que no permita que me suelte de su mano. Así que si quieren, los invito a repetir esta oración que dice así: Señor Dios Todopoderoso, te confieso que soy pecador, me arrepiento y te pido perdón. Te reconozco, Jesús, como mi único Señor, Dios y Salvador de mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que entres a morar y permanecer en él. Te entrego mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo y mis negocios. Que se haga tu santa voluntad. Inscríbeme en el libro de la vida. Bendíceme, protégeme y dame prosperidad. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Diego. La verdad que espectacular el testimonio, yo no lo conocía. La verdad que lo del y lo que haces en esa fundación es muy grosso, muy grosso. Bueno, después de escucharlo a Diego, nos quedan unos minutos y tenemos un ejercicio bastante simple, pero muy poderoso, que es, nos tomamos un ratito cada uno y en un papel cada uno elige o piensa o pide 3, 4 imposibles que tiene su hijo. 3, 4 cosas que le gustaría en su vida pedírselas a Dios para que cambien o para que se le hagan realidad. Los papeles no lo lee nadie, lo escribimos, lo guardamos en el papel, en el sobre, y después se rompen. Hay mucha gente en esta mesa y también en toda esta, como dice Diego, todo este grupo espectacular de Frater que ha escrito cosas acá y que después se le han hecho realidad. Así que
no lo subestimen a Dios, que nada es imposible para Dios, así que pongan ahí sus 3, 4 cosas. Sí, sí, nadie lo lee, se destruye, nos tomamos unos minutos, cada uno lo escribe, y bueno, después hacemos una oración final y terminamos. Así que, gracias. Los que están virtual, bueno, si quieren escriban en su casa, nosotros acá nos tomamos unos minutos para escribir. Para reforzar algunas cositas, este tipo de encuentros lo llamamos capítulos, es el capítulo de la mitad, como que hoy Raúl, no sé si ustedes son de esta zona o de dónde son, pero acá nos reunimos todos los miércoles, a la misma hora, de 7 a 8. Martes, 7 a 8. Los miércoles hacemos este mismo encuentro, pero termina en Noruega, para los sábados, hay capítulos específicos, a la mañana hacemos el uno. Tenemos también capítulos sobre por el lado del participado, un poco estamos hablando de viene, el plato principal siempre es el testimonio, cada parte. Y siempre el objetivo es ser invitados, así que si les gustó, vuelvan, si quieren traer amigos, conocidos, siempre nosotros estamos reforzar eso. Fuera de estos capítulos hacemos esporádicamente encuentros parecidos a los que se conocen en un retiro, pero por el día, avanzamos en la mañana y en la tarde. Todavía no tenemos definido el lugar, pero el fin de semana, sábado 3 de octubre, no, 1 de octubre, sábado 1 de octubre, sábado 1 de octubre tenemos el próximo encuentro. Viene un empresario que si pueden no se lo pierdan, se llama Enrique Escobar, pueden estudiar. Por lo general, ese tipo de encuentros lo damos nosotros, hablamos de temas. Perdón, se googlea Enrique Escobar Najarro. Claro. Porque Enrique Escobar hay un montón, entonces Enrique Escobar Najarro. Pero bueno, preferible no lo googleé así, lo conoce en vivo y en directo, pero guatemalteco, hace muchos años que está en esto, y bueno, va a dar un seminario, un retiro, que él lo llama Reingeniería de Vida. Habla un poco de su historia de vida y de una historia muy, muy fuerte. Y después, bueno, deja con enseñanza muy distinta. Es un laico, así como nosotros, un reconocido. Supo tener varios millones en su cuenta y hoy es una persona totalmente desprendida, sí, en dólares. Hoy es una persona desprendida que vive para el prójimo. Una persona que da vueltas al mundo, ha estado en todos los continentes, hasta mismo ha llevado la palabra a los países árabes, donde los cristianos son perseguidos. Así que bueno, después cuando tengamos el lugar, el que los invitó, seguramente se lo va a mandar. Seguramente arrancará tipo 9 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde. Y es probable que lo hagamos en el Wickham Nordelta o a lo mejor en algún hotel por acá. Son las dos opciones que tenemos hoy. Si alguno quiere tener a hacer una oración con los sí, bueno, no hace falta que repita. Como le dijimos, esto es un ejercicio personal de cada uno. Yo conocí esta organización hace 18 años, viviendo fuera de Panamá, estaba trabajando allá. Me invitaron a un almuerzo lleno de empresarios y lo que puse en estos papeles cambió mi vida. A partir de ahí empecé a creer que había un Dios
y estoy seguro que lo que cada uno puso acá, que por lo general son cosas que a lo mejor desde lo natural no podemos resolverlo, Dios desde lo sobrenatural lo puede hacer, ¿no? Y por eso es un ejercicio. Traten de recordar lo que pusieron y déjense llevar y van a ver cómo ese Dios que luego conocemos como Dios sobrenatural siempre va a responder. No hace falta que repitan, les pido ahí donde están que cierren los ojos y simplemente se lo entregamos a Dios. Jesucristo conoce nuestros corazones, sabe de nuestras necesidades. Nosotros simplemente lo que hacemos en esta oración es darle las gracias por esta noche, por la vida de cada uno de los que están acá, sobre todo los que vienen por primera vez. Darle las gracias a Diego, que viene de lejos para entregar su granito de arena y para devolver un poquito de todo lo que Dios hizo en su vida. Le damos gracias por la vida de él. Y te entregamos todas estas intenciones confiando plenamente en tu santa voluntad. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo entregamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Sé que esto rompe? Bueno, la verdad que 8 y 2 minutos, con lo cual, bien. Mejor, mucho mejor que Ganosa. Lejos, pero ahí le mandamos un abrazo a Javi, que está con un temita está con un tema de salud, así que. Bueno, gracias a todos por el tiempo y nos vemos el próximo martes. Y dejamos acá ya de grabar. Gracias, Juan. Mirá quién está, Dieguito ayer. Bueno, Dieguito, te mando un abrazo donde se no te veía. Gracias, Juan. Y Julio, gracias por estar también. Adiós, muchachos. Qué grande, Dieguito. Besito. Hola. Bueno, nos desconectamos. Gracias.